Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El discurso eclesiástico del Evangelio de Mateo retrata la misericordia divina con una parábola que también muestra el contraste con la actitud humana. Tú, Señor, enseñas que tus planes no son como los nuestros, de acuerdo con la enseñanza de Isaías. Sus caminos no son mis caminos. Como el cielo es más alto que la tierra, mis caminos son más altos que los suyos, mis planes que sus planes. Los autores espirituales hablan de la lógica divina, que a veces es muy distinta a nuestro modo de pensar. Jesucristo enseña que el reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Desde el principio, el evangelista centra la atención en que se trata de una enseñanza acerca de la lógica del reino de los cielos, una comparación con el reino de los cielos. Después de ajustarse con ellos, con los jornaleros, en un denario por jornada, los mandó a la viña. El denario era el salario de un día, unos, diríamos, 50,000 pesos de hoy, de acuerdo con el que paga. La ley creo que son 40,000, por ahí para redondear. Era una moneda de 3.8 gramos de plata y llevaba inscrita la imagen del emperador. Varios exegetas explican que esa viña puede ser Israel, el mundo, y que el propietario es Dios, que su administrador es Jesús y que nosotros somos los obreros. Aunque también algunos padres de la iglesia enseñan que esa viña es nuestra propia vida, en la que debemos trabajar para cosechar virtudes, como la mansedumbre, la caridad, la castidad, la paciencia, la generosidad, etc. Podemos comenzar nuestra oración haciendo un poco de examen. Señor, ¿hemos cultivado con buenos hábitos esa viña de nuestra existencia? ¿O hemos dejado crecer la cizaña de los vicios, del pecado? Comenzamos entonces diciendo que a primera hora del día, al amanecer, salió el propietario a contratar jornaleros. 3 horas más tarde, porque esto va siendo en periodos de 3 horas, excepto al final, salió otra vez a media mañana, vi a otros que estaban en la plaza sin trabajo. Esto es común, ¿no? Todavía ahora, ¿no? Los contratistas tienen ahí gente, ciertos sitios donde pasan a recoger, que hay que pintar una casa, entonces necesito 3 pintores y los va encontrando por ahí medio desocupados, ¿no? Algunas veces los citan con antelación, pero muchas veces es, venga, vámonos a trabajar. Pues así pasaba en esa época, ¿no? Vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo debido, no les dice cuánto. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía, diríamos a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, al mediodía, y a media tarde, a las 3, e hizo lo mismo. Algunos expertos indican que en este relato lo importante no es tanto la necesidad de obreros que puede tener el dueño de la viña, sino que la atención se centra en la necesidad que ellos tienen de trabajar. Tú, Señor, quieres darnos oficio, compartir tu misión de ayudarte a perfeccionar la creación. San Jerónimo escribió que, ya dijimos que el jornal tiene la imagen del emperador, el denario, la moneda. El jornal es mi imagen y semejanza, dice el Señor. En el denario está incisa la imagen del rey. La principal remuneración del trabajo es que nos asemeja a él.
Por eso, pues, nuestro espíritu incluye la santificación del trabajo, que es eso, hacer nosotros Cristos en ese trabajo. Por eso el propietario sale 5 veces, podríamos decir que está siempre saliendo a buscar obreros porque quiere contar con todos los trabajadores posibles. Ahí podríamos ver una llamada al apostolado. ¿Cuántos vecinos, parientes, amigos se tomarían más en serio su vida cristiana o ayudarían a muchas personas a mejorar si nosotros saliéramos de nuestra modorra y escucháramos tu llamado, Señor, a contratar obreros para tu viña? Como dice Camino, ¿no gritaríais de buena gana a la juventud que bulle alrededor vuestro: locos, dejad esas cosas mundanas que achican el corazón y muchas veces lo envilecen, dejad eso y venid con nosotros tras el amor? Es lo que recuerda el Papa Francisco desde los primeros momentos de su pontificado. Por ejemplo, en su primera misa crismal, recién elegido Papa, decía, hablando de esa unción que recibimos los sacerdotes: el óleo precioso que unge la cabeza de Aarón no se queda perfumando su persona, sino que se derrama y alcanza las periferias. El Señor lo dirá claramente: su unción es para los pobres, para los cautivos, para los enfermos, para los que están tristes y solos, para los desempleados, podríamos decir con el Evangelio de hoy. La unción, queridos hermanos, no es para perfumarnos a nosotros mismos, ni mucho menos para que la guardemos en un frasco, ya que se pondría rancio el aceite y amargo el corazón. Bueno, lo hemos visto saliendo entonces al Señor de la viña a las 6, a las 12, a las 3. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: ¿cómo es que están aquí el día entero sin trabajar? Ya esto es como a las 4. Le respondieron: nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan ustedes también a mi viña. ¿Cómo es que están aquí el día entero sin trabajar? Todo esto nos da temas para pensar. Así como al principio su afán de obreros nos habla del apostolado, ahora ver a estos mano sobre mano, pues nos lleva a hablar con el Señor sobre el aprovechamiento del tiempo. De hecho, en Amigos de Dios hay una homilía que se llama así: el tesoro del tiempo, que predica San José María el día de su cumpleaños. Al menos está fechada así, el 9 de enero. Y para hablar del tesoro del tiempo se vale de esta parábola, invitando a aprovechar cada minuto de nuestra existencia. Y dice nuestro Padre: no nos debe sobrar el tiempo, ni un segundo, y no exagero. Trabajo hay. El mundo es grande y son millones las almas que no han oído aún con claridad la doctrina de Cristo, la del trabajo para el apostolado, la evangelización desde el trabajo. Me dirijo a cada uno de vosotros. Si te sobra tiempo, recapacita un poco. Es muy posible que vivas metido en la tibieza. Por eso el trabajo es un punto muy importante en nuestro camino de santidad. Hemos dicho que lo más importante no es el trabajo, sino la oración. Pero el trabajo es importante porque lo convertimos en oración. El trabajo tiene que ser bien hecho, convertible en oración, ofrecible al Señor. Un trabajo bien hecho. No se trata solamente de trabajar, sino de trabajar bien. Obviamente, pues no vamos a hacer una meditación sobre el trabajo, pero en esta línea de cómo es que están aquí el día entero sin trabajar, pues está el tema de la pereza y de la tibieza. El perezoso, el que no trabaja, pues no puede ser santo. Pues mejor dicho, no es santo con ese modo de trabajar. Puede ser santo si se convierte. Si te sobra tiempo, recapacita un poco. Es muy posible que vivas metido en la tibieza. Habla en otras ocasiones, quizá predicándole a sus hijos San José María, de, bueno, es que ya hice todo, pues entonces ayúdale al vecino, a la vecina, ¿no? Me acuerdo de Isidoro Sorzano con cáncer en la cama,
y haciéndole las gráficas de la tesis de Juan Jiménez Vargas. No es como, yo me voy a morir aquí. Santifico mi trabajo ofreciendo el dolor. Sí, pero además lo que pueda hacer buenamente, pues aquí lo hago en lo que pueda ayudar. Que es una manifestación de esas frases de la Escritura que le gustaba tanto repetir a nuestro fundador en los comienzos de la obra. El hermano ayudado por su hermano es como una ciudad amurallada. Bueno, pues hay que ayudar al hermano. Primero hay que trabajar bien uno. Y si te sobra tiempo, bueno, incluso si no te sobra, ayudando al hermano. Llevad los unos las cargas de los otros. También le gustaba mucho esa frase de San Pablo. O sea, como si tenemos tanto que hacer nosotros, tenemos que santificar el trabajo, poner a Cristo en la cumbre de nuestra profesión, hacer apostolado. ¿Cómo decir que no tenemos tiempo? ¿No? ¿O cómo lo vamos a desperdiciar ahí? Horas y horas en Instagram, TikTok, bueno, mil cosas, ¿no? Pues pongo unos ejemplos ahí de las redes sociales. Que no es que no se puedan ver, pero pues que hay que moderar, ¿no? Ahora llegan los informes de cuánto dedica uno y a veces uno puede escandalizar la cantidad de tiempo que pasa la gente o uno mismo, pues pegado de un video, de un chisme, de una noticia, o de 20.000 reacciones a la misma noticia. Pues que hubo un incendio, pues qué lástima, pero no, es que el caleño dice esto, el paisa dice esto, el costeño dice esto, sobre el mismo incendio, pues ya hay un incendio y ya me enteré, ¿no? No tengo que leer todas las reacciones de todo el mundo. Si te sobra tiempo, recapacita un poco. Es muy posible que vivas metido en la tibieza o que sobrenaturalmente hablando seas un tullido. No te mueves. Estás parado, estéril, sin desarrollar todo el bien que deberías comunicar a los que se encuentran a tu lado, en tu ambiente, en tu trabajo, en tu familia. El reino de los cielos es un Señor que le da trabajo a la gente, un Señor que invita a la gente a trabajar. Bueno, el carisma de Opus Dei va por ahí, ¿no? Encontrar a Dios en el trabajo. A ayudarle a perfeccionar la creación. Él no lo necesita, pero ha querido contar con nosotros a reconciliar el mundo con Dios. ¿Cómo es que estás aquí el día entero sin trabajar? Podría preguntarnos el Señor a nosotros. Tal vez podíamos revisar el horario, el aprovechamiento de las horas de estudio o de trabajo, evitando las distracciones, como decíamos, por tantas notificaciones del celular, por ejemplo. O tanto, pues hoy día en la televisión uno puede estar todo el día viendo pues el deporte nacional de la India, que no sé nada, pero bueno, ahí lo pasan, y la liga de no sé qué cosas del último país africano, y el último deporte gringo, y empatan fútbol americano con béisbol y con básquet y tenis, hay campeonato importante cada 2 semanas. Entonces, está pegado uno ahí viendo cuánto partido hay, ¿no? Pues uno tiene que organizarse, obviamente hay que descansar, y muy bueno, una manera muy buena de descansar es ver alguna cosa de esas que le guste a uno, pero que no puede decirnos el Señor, ¿cómo es que estás aquí el día entero sin trabajar? También podemos examinar si no podríamos hacer rendir el tiempo libre en actividades productivas o serviciales. No puede ser mejorar nuestra disposición profesional, estudiar un idioma, repasar una materia, visitar a algún enfermo, una persona necesitada. Llama la atención la excusa, ya es otro punto, que esbozan estos hombres para justificar su ocio. Nadie nos ha contratado. Esta también le impresionaba a San José María, no para criticarlos, sino precisamente como justificación. O sea, qué triste que haya personas que no pueden trabajar. También todo esto tiene su deriva social, ¿no? Y como parte de nuestra labor, es decir, también tenemos que ayudar a generar puestos de trabajo, obviamente. Hay quien puede hacerlo más, hay quien puede hacerlo menos, pero ayudar. La dignidad del hombre lo pide, ¿no? Como dice el Papa, las 3T: tierra, techo, trabajo. Nadie nos ha contratado. Es parecida a la excusa del paralítico de la piscina probática. No tengo a nadie, nadie me ha ayudado. Y entonces, pues San José María concluía que, como lo decía mucho, el gran enemigo de Dios, ¿quién es? Recuerdo de David Mejía Velilla, que contaba que una de sus primeras meditaciones que le escuchó a San José María ahí en la iglesia lo que hoy es la iglesia prelaticia,
entonces llamada Oratorio Santa María de la Paz. Era un martes, y entonces glosaba el Salmo 2. ¿Por qué se han amotinado las naciones y los pueblos meditan cosas vanas? Y entonces respondía San José María, ¿sabéis por qué, hijos? Por ignorancia. La ignorancia es el principal enemigo de Dios. Esto es porque están mano sobre mano, porque están todo el día entero sin trabajar, porque nadie los ha contratado. Porque el otro está tirado a orilla de la piscina 38 años, porque nadie lo ha movido. Y entonces concluía que esa ignorancia por falta de personas que les hablaran de Dios podría justificarlos el día del juicio. Bonito esa predicación misericordiosa, ¿no? No es como se van a condenar, ¿no? Pues, probablemente se salven por eso. Pero también debe ser una llamada de atención para espolear nuestro afán apostólico. ¿Cuánta gente por ahí que podría estar obrando por Dios, como le gustaba repetir a don Álvaro del Portillo con esa poesía de Gustavo Adolfo Bécquer, el arpa, sobre el arpa, ¿no? Una arpa que estaba en un rincón y que pues nadie la tocaba, ¿no? Estaba empolvada, desafinada. ¿Cuántas almas están por ahí esperando una voz que les diga, como Lázaro, levántate y anda, ¿no? Decía, aunque sus errores sean culpables y su perseverancia en el mal sea consciente, hay en el fondo de aquellas almas desgraciadas una ignorancia profunda que solo Dios podrá medir. Y concluía, sigamos el ejemplo de Jesucristo, no rechacemos a nadie. Por salvar un alma hemos de ir hasta las mismas puertas del infierno. Más allá no, porque más allá no se puede amar a Dios. Y también confirmaba en esta llamada de última hora, aunque ya no quede ni una horita de trabajo, la voluntad divina de que todos los hombres se salven, sin que importe la edad o la historia personal, como el buen ladrón, que se robó el cielo en el último instante de su vida terrenal, al acudir a la misericordia de Jesús en el Calvario, ¿no? Tanto hablar, los moralistas les llama la atención eso, ¿no? Tanto hablar de virtudes, este no tiene virtudes, pues así, es un ladrón, sin embargo tiene la virtud de la humildad, para reconocerse pecador, la virtud de la caridad para reconocer a Jesucristo como Dios y para pedirle con sencillez, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Como el reino de los cielos es como un propietario que sale a contratar obreros a cualquier hora, pues a este lo coge, le quedan minutos de vida, pues te contrato. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Me dará una gran alegría ver llegar a la obra, llamado por Dios a un hombre al final de su vida, quizá un alma que ha pasado años y años lejos de Jesucristo. Siempre hay sitio para un operario de última hora. Y si es fiel, recibirá el premio de la gloria, quizá con solo unos minutos de amor, atado voluntariamente a la cruz de pies y de manos, que no está la santidad en el mucho hacer, sino en el amar mucho. Aprendemos de Dios, de su misericordia, salir a buscar obreros para su mies, a toda hora, ante todo con la oración, pero luego con nuestra acción apostólica también. Así terminamos la primera parte de la parábola, la de la contratación, podríamos llamarla, ¿no? La segunda sección consiste en el pago a los trabajadores, una parábola ya también escatológica y de esperanza, como veremos. Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz, llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando con los primeros. Una metodología un poco curiosa. Entonces vinieron los del atardecer, los de la hora, habían trabajado una horita, y recibieron un denario cada uno, con nuestra equivalencia hemos dicho 50,000 pesos. Tome su billetico. Es fácil imaginarse que los primeros podrían haber pensado, si a esto les dieron 50,000 pesos por una hora de trabajo, pues entonces yo que trabajé 8 horas, 400,000 pesitos. Y hasta podrían haber comenzado a gastarlo en su cabeza, como en el cuento de la lechera, ¿no? Pues con esto va a comprar en el outlet, no sé qué zapatos para mis hijos o lo que sea.
Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más, dice Jesús. Pero ellos también recibieron un denario cada uno, la misma monedita de 3.8 gramos. Entonces, al recibirlo, se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos trabajaron solo 1 hora y los trataste igual que a nosotros que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Llama la atención esa aparente injusticia, ¿verdad? Que ha generado discusiones teológicas sobre la recompensa, el mérito, sobre todo desde el ámbito luterano. La verdad es que el Señor se podría haber ahorrado ese disgusto si les hubiera pagado a ellos en primer lugar. Pero Jesús quiere que meditemos en la magnanimidad de Dios. La parábola es una verdadera revelación de la misericordia tuya, Señor. Decíamos que es una parábola escatológica. Ese pago del que estamos hablando anuncia el juicio, donde el Señor nos va a dar a cada uno lo que Él quiere darnos, no lo que nos merecemos, que obviamente pues es juicio, también tendrá en cuenta qué hemos hecho. Es el punto clave de toda la parábola, pues muestra que tú, Señor, eres un juez bueno, magnánimo, misericordioso. Incluso algunos sugieren que este relato se denomine ya no la parábola de los obreros de la viña, como tradicionalmente se llama, sino la parábola del contratista generoso. Así como la del hijo pródigo, se está llamando más ahora la del padre misericordioso. Eso va haciendo carrera y a la vuelta de 20 años probablemente ya haya cambiado. La parábola del contratista generoso. O sea, el protagonista no es el obrero, el de la última hora, que recibió más de lo que merecía, aparentemente, o el de la primera, que se pone bravo por esa generosidad. El protagonista es el contratista generoso. Así como el protagonista es el buen samaritano, que es el mismo Jesús, o el protagonista del hijo pródigo es el papá con su misericordia. Parábola del Padre misericordioso. Dios paga a cada uno según lo que ellos necesitan, independientemente de lo que hayan hecho para merecerlo. Es fácil imaginar el amor de una madre. Ellas dicen que a todos los aman por igual, pero sabemos que no. Los ama justamente desigual. Al que más necesita, más lo quiere, más lo cuida, más lo llama. Ante los fariseos y los escribas que estaban escuchando, Jesús muestra su predilección por los pecadores, por los que han trabajado menos, por los que aparentemente no merecen tanto, mientras ellos los rechazaban por impuros. Porque el Señor es bueno y llama a los pecadores, a los necesitados. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Ese es el escándalo de Jesús, ¿no? Y el rechazo que causan aquellos otros. Y tenemos que aprender de él esa actitud. Buscar a los pobres, a los últimos, a los periféricos. Delante de tu misericordia, Señor, todos somos iguales. Todos merecemos tu amor. No importa cuánto hayamos trabajado, cuánto esfuerzo hayamos puesto. Viene a la mente ahora, por ejemplo, el tema económico. Nosotros en la obra entregamos todo. Entonces puede ser que haya alguien que entregue millones, alguien que entregue centenares, alguien que entregue centavos, ¿no? Como la viuda. Y entonces San José María decía, no, aquí todos somos iguales, todos hemos dado el 100%. No me importa cuánto es la cantidad, lo importante es que le hemos dado todo. Pues así es el Señor. No importa cuánto hayamos trabajado, cuánto esfuerzo hayamos puesto, lo importante es tu magnificencia. Hay un exegeta que concluye diciendo que en el reino, donde reina la gracia suprema, la igualdad de los santos está significativamente condicionada solo por la prioridad de los últimos. Uno no se imagina pues que San Enrique Rey está más arriba que San Martín de Porres, porque este es rey y el otro era pues medio servidor. Seguramente, bueno, no sé yo, ya veremos cuando estemos por allá. Pero iba a decir que es probable que San Martín esté más arriba, pues porque sufrió más aquí abajo, ¿no? Como también dice el Señor. En el reino, la igualdad de los santos está significativamente condicionada solo por la prioridad de los últimos.
La soberanía de la gracia relega la doctrina de las recompensas a una posición de menor importancia. Es al que más ha amado, se le da más amor. Bueno, el tema original de la parábola era la misericordia de Dios, que tuvo compasión de los paganos, los llegados a última hora al conocimiento de Dios, y a los cuales pues se les dio la misma salvación que a los judíos que llevaban siglos llamados como el pueblo elegido. Todos estamos llamados, en realidad. En conclusión, nunca es tarde para trabajar por el reino de los cielos, que como dijimos al comienzo es el punto de comparación de la parábola. Si lo aplicamos a nuestras circunstancias actuales, podemos sentirnos interpelados personalmente, y vuelvo a esa homilía del cumpleaños de nuestro Padre. Nosotros, en cambio, hemos nacido cristianos, hemos sido educados en la fe, hemos recibido muy clara la elección del Señor, esa es la realidad. Entonces, cuando os sentís invitados a corresponder, aunque sea a última hora, podréis continuar en la plaza pública, tomando el sol como muchos de aquellos obreros, porque les sobraba el tiempo. Los trabajadores del primer turno se quejaron por haber laborado mucho, como tantas veces nos lamentamos nosotros, cuando nos olvidamos de que para seguirte a ti, Señor, hay que negarse a sí mismo, tomar la cruz, dejarlo todo, como los discípulos, también nuestros caprichos personales. Pero el señor de la viña replicó a uno de esos sindicalistas, ¿no?, que se lamentaban por su actuación: amigo, no te hago ninguna injusticia, no nos ajustamos en un denario, toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. Esto aquí viene en lo que consiste el juicio. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Es envidia el problema de este hombre. Y entonces concluye el Señor, así los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Esto es lo que acá, con estas mismas palabras acababa de terminar justo el capítulo previo, la narración del hijo del hombre, del joven rico, que quiso seguir al Señor, quiso trabajar para Él. El Señor dijo: muy bien, primer trabajo, venda lo que tiene, hacelo a los pobres y ven que siga. A mí no fue capaz. Y entonces, cuando está otro, dijo: Señor, y nosotros te hemos seguido. No, ustedes tendrán el 100% y la vida eterna. Los primeros serán los últimos eran los primeros. Ese ricachón, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Los que trabajaron una horita, le va a ir mejor que a ese otro que no hizo nada. O que el que trabajó mucho tiempo, pero es un envidioso, que no tiene caridad. Pero quiero terminar cuando el Señor dice: o no tengo yo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos. No está diciendo que tiene libertad de hacer lo que le dé la gana con su dinero. Ese en mis asuntos significa con lo mío, con los míos. Y es muy bonita esa traducción. El Señor tiene libertad de hacer lo que quiera con sus amigos, con sus hijos, con sus pequeños, con sus pobres. Con esa interpretación vemos el sentido del reproche al obrero. Deja de ser envidioso. Yo quiero amar más a los más necesitados. Algunos exegetas señalan que Jesús quiere resaltar que Dios no perjudica a unos cuando beneficia a otros. El Señor enseña que nadie puede saber por sí mismo cuánto se merecen él o los otros. Es más, nos invita a que no nos movamos solo por la recompensa, sino por amor, aunque tampoco es malo esperar el cielo. Lo importante es que le demos gloria a Dios, que lo amemos a Él y a sus hijos más necesitados, y ya nos retribuirá de acuerdo con su infinita misericordia, que es mucho más importante que nuestros pobres méritos. Es lo que nuestro Padre escribía en algunos de sus apuntes íntimos: ¿cuándo te querré a ti por ti? Aunque bien mirado, Señor, desear el premio perdurable es desearte a ti, que te das como recompensa. Quedó en el punto 1030 de Borja. Amigo, no te hago ninguna injusticia. Sin embargo, lo llama amigo, ¿no?, como haciéndole ver que ese trato forma parte de su paga y es una invitación a que lo imite. Bueno, concluyamos con unas palabras de Benedicto XVI, que hablan precisamente de cómo es Dios. En el Éxodo se revela como compasivo y misericordioso. Son palabras humanas, pero sugeridas y casi pronunciadas por el Espíritu Santo. Nos dicen la verdad sobre Dios. Su nombre es misericordia, gracia, fidelidad. Para esa obra de su misericordia, quiso necesitar un sí humano, el sí de una mujer que se convirtiera en la madre de su Verbo encarnado.
Jesús, el rostro humano de la misericordia divina. Así María llegó a ser y es para siempre la Madre de la Misericordia. A ella acudimos para que también nosotros seamos misericordiosos. Entremos en la misma longitud de onda del Señor e imitemos su lógica divina. Que seamos buenos trabajadores, que aprovechemos el tiempo, que nos preocupemos por los demás y que con respecto a la retribución concluyamos como San José María. Solo quiero su agrado y su gloria, todo para Él. De verdad lo digo, nunca he de poner los ojos en el premio. No deseo recompensa, todo por amor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.